bueno, es una muestra que estaba planificada en un principio para el año pasado y bueno, se suspendió por todo esto de la pandemia, así que se inauguró el 13 de mayo y habla un poco acerca de la historia del Buen Pastor. Yo siempre trabajé con todo lo que tiene que ver con la memoria, recuerdo en mi obra artística. Y bueno, cuando me propusieron hacer algo en la Galería del Buen Pastor, decidí abordarlo por ese lado, por el lado de la historia del lugar. Hice toda una investigación previa. Bueno, para quienes no lo sepan, el Buen Pastor en un comienzo fue un orfanato. Estamos hablando de 1890. Un orfanato donde fundado por estas monjas que son la Congregación del Buen Pastor de Andes, que vienen de Francia. Luego se les encarga el tema de las primeras presas mujeres. Entonces tenían el orfanato y por otro lado también tenían la cárcel de mujeres. Fue la primera cárcel de mujeres que hubo en Córdoba. Bueno, todo esto en el transcurso de más de un siglo. En el 75, que empezó la dictadura en Córdoba, se adelantó un poco, también lo usaron como centro clandestino de detención. Hubo muchas presas políticas. En ese mismo año, el 24 de mayo del 75, hubo una fuga de presas políticas. Que bueno, ahora se conmemoraban justamente 47 años y me habían invitado a participar del acto que hacen todos los años y bueno, y hacerles una visita guiada a las sobrevivientes que han quedado. Bueno, de esas presas hay 9 que todavía continúan desaparecidas. Bueno, varios hechos, después también, o como otro hecho también relevante, en 1992 el diputado Medina Allende vende en forma clandestina la cárcel del Buen Pastor, o sea, vende una cárcel, es una cosa de no creer, a un alemán para construir un casino, siendo que en la ciudad de Córdoba, por una ordenanza municipal, está prohibido que haya casinos. Y bueno, paradójicamente quiso vender una cárcel y acabó 8 años preso. Bueno, hoy en día sabemos que no quedan casi vestigios de toda esta historia. Y bueno, lo que yo quise hacer fue como una breve reseña de toda esta historia. Y para eso, cuando fui, investigué, pregunté si había cosas de la cárcel y me dijeron que no, que ya no quedaba nada, que todo había sido demolido. De la parte arquitectónica tan solo quedaba la iglesia y una parte de la galería, y como que me dijeron como un poco con humor que lo único original que habían quedado eran los pisos. Entonces bueno, yo empecé haciendo pinturas de los mosaicos originarios de la cárcel. Hice toda una instalación, acá está la postal que se repartió el día de la inauguración, que bueno, lo leo, el fragmento de la postal, que están a disposición de quien vaya a ver la muestra. Dice: junto a una historia escrita se encuentra una historia viva que se perpetúa o se renueva a través del tiempo, y es allí donde la memoria rescata del pasado esta realidad habitada por múltiples sentidos. Esta exposición intenta reflexionar sobre el valor que tiene el Paseo del Buen Pastor como espacio público, teniendo en cuenta su historia de más de 130 años y cómo ello forma parte de la construcción de nuestra identidad colectiva. La muestra consiste en una instalación pensada para el lugar, integrada por diversos elementos y lenguajes artísticos como pinturas, objetos, fotografías, textos, etc. La instalación, Marcas que no se borran, consiste justamente en eso, ¿no? Mostrar elementos que de una u otra manera tuvieron que ver con la historia de este lugar.
Exactamente, sí. Sí, en la instalación aparecen mis pinturas de mosaicos de tamaño real que están como camufladas, como que prácticamente ni se notan que son pinturas entre los escombros. Hay toda una instalación hecha con escombros, después hay dos pinturas y después hay una instalación que está realizada con bolsitas, como bolsitas tipo Ziploc, que adentro tienen distintas cosas, distintos objetos que de alguna manera hacen alusión a algo que en su momento ha tenido valor y que, digamos, un valor simbólico, ¿no es cierto? Y después hay otra instalación que está hecha con llaves, que son como, bueno, es muy difícil definirlo, pero son como especies de jaulas, por decirlo de algún modo, que adentro tienen varias llaves. La de las llaves como que está junto con la de los escombros. Bueno, y eso es un poco, digamos, lo que todo lo muestra a partir de la premisa de que no hay sujetos sin memoria y sobre todo de que el que olvida repite. Entonces para mí como que ese espacio, yo vivo más o menos cerca de ahí y paso seguido por el Buen Pastor y siempre veo bueno, mucha gente joven, porque como está en el corazón de Nueva Córdoba, tomando mate, sobre todo chicos muy jóvenes y bueno, como que también quería, me llamaba mucho la atención ese contraste, ¿no? De toda esta gente disfrutando de este espacio recreativo, lo cual no, por supuesto no me parece mal, pero el contraste que genera con toda la historia que tuvo este lugar y sobre todo, no tanto yo, porque no llegué a vivir la última dictadura, pero la gente que estuvo presa o que vivió la dictadura, la última dictadura militar, las cosas que le genera ese lugar. Y por eso quizá también siempre se ve gente muy, muy jovencita, no se ve gente grande, se ven chicos de 17, 20 años, porque, bueno, de hecho en esa cárcel estuvo la hija de Sonia Torres, que es la actual presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, con la cual tuve también el honor de hablar y de invitarla, solo que bueno, Sonia Torres es una persona ya muy, 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 muy grande. Su hija estuvo ahí y su nieto, que aún se encuentra desaparecido, nació en la cárcel del Buen Pastor. ¿Y tuviste la oportunidad de conocer a alguna de las sobrevivientes de esta fuga? Y las iba a conocer el lunes 24, pero bueno, se suspendió el acto por el tema de las nuevas medidas por la pandemia, como es un espacio público del gobierno provincial, pero para las personas que les interesa esta parte de la historia, sobre todo el tema de la fuga, que fue algo realmente increíble, unas mujeres muy, muy valientes. Hay un documental que lo recomiendo, se puede ver en YouTube, está muy bien hecho, está hecho por la Universidad Nacional de Córdoba, donde ellas hablan y cuentan cómo fue todo esto. Y ellas cuentan también su indignación en el 2007 cuando inaugura el Buen Pastor, que ni siquiera fueron invitadas, como bueno, en ese momento como un centro recreativo, inclusive había tiendas de ropa, y bueno, como que ellas se sintieron marginadas. Luego de algunos años, por esta también lucha de ellas, junto con las Abuelas de Plaza de Mayo,
decidieron poner una placa conmemorativa y una reja, que no sé muy bien si la pusieron ellas o lo puso el gobierno, que es la reja por la cual ellas se fugaron, que está en la esquina entre Obispo Oro sería Buenos Aires. Y Buenos Aires. Por ahí cerquita está la reja, y ahí es donde ellas van todos los años a dejarle flores y a nombrar a sus 9 compañeras desaparecidas, que cabe aclarar que salieron todas vivas. Después obviamente fueron perseguidas y torturadas brutalmente justamente por haberse escapado.